Buenas tardes, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Capricornio. Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te vendrán todas estas energías post-eclípticas? Wow, qué potencia, mucha potencia energética. Mucha potencia energética. Aquí hay 2 cartas, no se han volteado, así que vuelven al mazo y sigo barajando. Capricornio, te digo algo. Ya hoy estamos dando cierre a la energía de Aries y estamos empezando con Tauro, con nuestros queridísimos amigos de Tauro. Si tienes alguna amiga de Tauro en tu lista de amistades, lo más seguro es que sí, pues recuerda felicitarles el día de su cumpleaños, esos fieles amigos de Tauro. Además son compañeros tuyos de elemento, tierra, gente potente, gente con vasta economía, gente con mucho arraigo a lo que es lo económico, hacer dinero, con mucho ojo para la parte de administración. Todo esa es tu salsa, Capricornio, y Tauro igual. De hecho, te vas a ver muy potenciado en este mes porque las energías están muy potentes, ya que ahora mismo, este 2021, tenemos un momento enigmático, histórico, la conjunción de Júpiter y de Urano en el signo de Tauro. Es una ruptura total de esquemas, de paradigmas. O sea, ya si Júpiter representa la adaptación social, la aceptación social, la sabiduría, el colectivo abriéndose paso a la abundancia, Urano es el despertar, la mente universal, el eterno rebelde. Así que, wow, estas energías están muy potentes. Y además que los signos de tierra son signos de economía, valores arraigados, muchísima esencia a nivel de evolución y de crecimiento. Literalmente lo que toca lo convierte en oro. Vamos a sacar tus energías, ya que no han saltado, voy a sacar una yo, porque si no, no paro de hablar. Tenemos acá el 9 de varas, 9 de bastos. Me encanta para ti, me encanta 9 de bastos. Aquí hay unas que se pegaron, pero ¿por qué no? Vamos a hacerlo como se han puesto. Ajá, el 20, la cosecha, arcano mayor número 20, la reina de espadas, el 9 de varas, tenemos acá caballero de varas, tenemos el 6 de espadas, pedazo de lectura, Capricornio, rey de pentáculos. Esto te va a gustar mucho, Capricornio, siento que te va a gustar mucho esta lectura, porque me está hablando de que tienes en tu poder ahora mismo un manejo energético muy poderoso, muy potente. Tienes energías a tus espaldas bastante grandes, crecientes y evolutivas. No estás dejando nada sin atar. Estás en un momento de evolución en el que puedes ver el panorama completo en tu vida. Con este 9 de varas, el 9 de varas te indica que ya te diste cuenta de que estabas haciendo, no me gusta esta palabra, pero y hablando contigo, Capricornio, menos, porque Capricornio no es un signo manipulable precisamente, pero como que habías estado siendo manipulado, ¿no? Por cierta energía cortante, hiriente, que no te estaba como que terminando de convencer, porque tú tienes es como que no te dejaba de inquietar, te estaba inquietando. Y tú tomas acción para liberarte de ese momento, de esa energía extraña esa energía cortante, filosa, alguien que estaba en tu entorno con una forma de hablar muy hiriente, muy como entre comillas tajante. Me viene aquí la idea, el recuerdo, esa gente que dice, pues yo digo lo que digo y así se queda. Que tú dices, vamos a ver, háblame de niveles de empatía, háblame de cómo estás, ¿no? Porque así no es. Hay gente que no puede andar por el mundo diciendo las cosas como le sale y pensar que uno se lo va a tomar como que de lujo, ¿no? Porque le salió como le salió, él es así o ella es así. Pues mira, va a ser que no. Tú le das frente, tú le das plantón, tú le das la cara y le dices, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó este momento tuyo en mi vida. Avanzas con un caballero de varas que viene hacia ti. Aquí vienen noticias, hay alguien que te está como te ha puesto el ojo,
te ha puesto el ojo porque ha visto que eres una persona muy empeñada, muy trabajadora, muy luchadora, y desde hace tiempo como que te ha venido mirando, ¿no? Es una mirada distinta, es diferente, es para otra cosa. Y tú avanzas hacia eso porque tú te decides, tu inteligencia emocional se está viendo repotenciada con toda esta movida energética. Este Júpiter en Urano, esta conjunción de Júpiter y Urano te va a dar, Capricornio, te va a aportar no solamente el poder de ver las cosas desde otra perspectiva, no solamente te va a aportar el sentirte rey o reina de tu mundo, de sentirte próspero y abundante, sino que te va a permitir elegirte de cosas que no te estaban aportando, que no te estaban gustando. Como te vengo diciendo, ya tú le das carpetazo, mandas a irse muy lejos a una energía que no te estaba haciendo bien y disfrutas de las mieles de lo que te mereces, de lo que te has ganado con muchísimo esfuerzo y trabajo. Recibes a manos llenas una energía de felicitación, una energía de lo estás haciendo bien, de sigue adelante, de estamos contigo, somos el mundo, somos es algo justo. Esto es muy kármico, esto es justicia divina. Aquí se está manifestando la parte karmática muy potente la parte karmática. Porque quizás, y esto no va a resonar con todos los Capricornios, por supuesto que no, pero quizás tú en un pasado has hecho sentir de una forma parecida a alguien de cómo te están haciendo sentir a ti ahora mismo. Pero con la diferencia de que tú has adquirido evolución, crecimiento espiritual, inteligencia emocional. Tú no has lastimado, no has herido a nadie. Simplemente tú has aportado tus ideas, tus conocimientos y quizás no han llegado de la manera que tienen que haber llegado, quizás han llegado un poquito mal sazonados, ¿no? Pero son reales, tan reales que se manifiestan, tan reales que tienes el Rey de Pentáculos cerrando esta etapa de tu lectura, tan reales como que va a misa. Y esto te ha hecho como que cambiar de perspectiva, como que darle la vuelta a algo, como que decir, mira, vamos a ver cómo lo manejo, cómo lo trabajo y le voy a dar la vuelta. El arcano mayor número 12, que es el ahorcado, en este mazo es el rebelde. Dicen que tú te detuviste, meditaste, pensaste, valoraste, sopesaste y dijiste, vamos a darle la vuelta a esto, vamos a ver qué es lo que hay. Y te diste cuenta, viendo las cosas de otra manera, que tomaste la decisión de abandonar algo, de cerrar algo, y eso te está trayendo éxito, abundancia, prosperidad y riqueza. ¡Wow! Capricornio, yo es que siempre me quedo así como que atónita con tus lecturas. Tienes una energía extremadamente potente, Capricornio, me encanta. Me encanta en mis lecturas leer con 2 mazos de tarot distintos, más que todo para ratificar, confirmar, para nutrir la información que tengo para darte. En este caso siento que es muchísima. Me gustaría hacer vídeos de 1 hora para cada signo, pero es imposible, de verdad que no. Y hablarles directamente a cada uno de vosotros. Pero es imposible también. Es imposible. Sería, imagínate. Pero me encanta comunicar con Capricornio, me encanta porque son los maestros eternos. Capricornio tiene mucho que dar y lo da. Capricornio anda por allí nutriendo palabras ciertas. Aquí se han manifestado unas cartas, las voy a voltear, todas están de pie y las voy a leer en el orden en que se me presentan. Y mira todo, menuda ratificación. Si yo pedía ratificación, aquí tengo extremada ratificación. El 4, aquí el 4 de bastos nos está diciendo lo que te acabo de decir. Tú le diste la vuelta a algo, tú observaste un poquito más allá de lo que había. Tú no solamente te quedaste con lo que tenías, sino que fuiste un poco más allá, investigaste, como que no te estaba resonando mucho algo y decides avanzar a por eso que sí te late. Y aquí tenemos la pareja exitosa y adinerada del tarot. Aquí te sale la mujer
la reina de oros. En la lectura, en el tarot pasado tuviste el rey y aquí tienes la reina. Aquí hay manifestación, aquí pareja divina, pareja kármica, pareja empoderada. Independientemente hombre o mujer, en el tarot no hay géneros, no hay sexo, simplemente energía femenina, masculina, energía yin, energía yang. Aquí tienes el arcano mayor número 1, el mago. El mago te dice lo que ya tú sabes. Te dice, en esta lectura te está diciendo, lo que se sabe no se pregunta. Por el camino que se conoce no se pregunta si hay que ir, ya tú lo conoces y lo sabes. Tienes las herramientas en tu mesa, tienes las herramientas a tu mano, tienes la disponibilidad divina absoluta para ti de crear, de avanzar y de prosperar. Todo aquello que te haya hecho entristecer o molestar, pues mira, es cosa de historia del pasado. Ya tú te fuiste de esa energía, ya tú lo dejaste ir, ya tú creciste, evolucionaste y lo celebras. El arcano mayor número 19, que es el sol. El sol es la carta más alegre del tarot. El sol te dice, celebra, festeja, disfruta y enhorabuena por todos tus logros, por todo lo que has avanzado, por todo lo que has crecido. Capricornio, me encanta tu energía. Quiero que esta energía se distribuya para todos, por favor, me encanta. De repente no resuena con la mayoría o con todos, la totalidad, es imposible que llegue, pero por favor que esta energía se manifieste a manos llenas para ti. Me encanta el poder creativo, me encanta y sobre todo en esta conjunción que estamos viviendo de estos planetas tan potentes, porque se rompen paradigmas, se rompen esquemas, ya no hay miedo, ya no hay miedo al avance, no hay posibilidades de que le tengamos miedo a algo. Voy a sacar aquí una energía femenina que te quiera dar un mensaje, Capricornio. Avanzas y sigues avanzando porque sigues avanzando. Capricornio es oro. Sinónimo de Capricornio, oro, dinero, proyectos, evolución, crecimiento. Adoro la energía de Capricornio, me encanta. Una energía para Capricornio, por favor. Muy bien, vamos a sacar aquí. Tenemos a Vajra Yogini. Vajra Yogini es la esencia de todos los Budas. Tienes el poder de hacer que cada momento sea sagrado. Todo es material para tu liberación. Absolutamente todo lo que estás manifestando, lo que estás creando, lo que estás recibiendo, toda aquella abundancia que estás otorgando, recibiendo, es para tu evolución, para tu crecimiento, para tu liberación. Capricornio, me encantan tus energías, me encanta. Si este mensaje resuena contigo, por favor, danos un like, suscríbete al canal. Muchísimas gracias por ser y por estar. Hasta la próxima.